Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de CEDIX, que es el Centro de Estudios para la Dislexia. Y miren, quiero agradecer infinitamente a esos padres, a esas personas que se han comunicado por interno, por medio del WhatsApp, y que me han hecho algunas consultas. Quiero quitar algunas de esas inquietudes que a veces las tenemos mal fundadas y que no ayudan, que no colaboran a que nosotros en casa podamos tomar mejores decisiones y asesorar de mejor manera a nuestros hijos. Una de esas inquietudes es, por ejemplo, de cómo podemos ayudar en casa y qué debemos hacer. Mire, lo primero que un padre, una madre debe hacer es percatarse de su hijo que ya está en la educación, que está en etapa escolarizada, a partir de los 7 años de edad, darse cuenta si ya tiene ciertas facilidades para escribir su nombre, para pronunciar letras que ya le están enseñando en la escuela, para poder leer, ¿sí? Si se da cuenta usted como padre que su hijo omite letras al leer, no las pronuncia de manera adecuada, es decir, su dicción no es la correcta, si nos damos cuenta que ciertas palabras las confunde por otras, si nosotros nos podemos percatar que el niño al escribir toma el lápiz o el esfero de una manera no apropiada, es decir, no usa la pinza digital, sino que utiliza formas distintas de tomar el lápiz o el esfero, ya nos va a dar ciertas pautas de que tiene alguna dificultad que ser tratada, ¿sí? No necesariamente vamos a necesitar ir en estas etapas a donde un especialista. Lo que vamos a hacer inicialmente es observar que eso no sea repetitivo. Si es repetitivo, entonces ya estamos hablando de urgencia en ayuda a su hijo. ¿Por qué digo la palabra urgencia? Porque mientras más temprana sea la ayuda que se le pueda dar, más fácil, ¿sí?, va a ser el proceso de solución. Pero si dejamos pasar, no sé, hasta los 12 años, 13 años, 15 años de la persona, lógicamente esto va a venir acompañado de otras consecuencias, por tanto va a ser más complejo el trabajo, mayor tiempo de trabajo, y ello va a determinar también más complejidades de solución, que no son imposibles de hacerlas, sino que la recomendación siempre va a ser que a más rápida decisión de ayuda vamos a poder brindar rápidas soluciones también. ¿Qué más puedes observar en tu hijo para darte cuenta que tiene alguna necesidad o que está presentando alguna dificultad? Mira, si tú ves que el niño al escribir, ¿sí?, tiene una grafía así bastante descompuesta, que no es fácil de leer, si tú observas que este niño entrecorta letras, ¿no? Por ejemplo, de una palabra, en vez de escribir la palabra papá junta, separa letras demasiado, unas letras van juntas, otras más separadas, que el rasgo caligráfico no es el adecuado, es otro de los rasgos que visualmente vamos a ir poder notando. Ahora miren, para poder diagnosticar y tomar la decisión de que es una persona con problemas de aprendizaje o dislexia, hay que descartar muchos otros factores. O sea, con esto quiero decir que para llegar a un diagnóstico específico, ¿sí?, de dislexia, hay que descartar otras áreas, hay que hacer pruebas primero visuales, auditivas, hay que saber cómo tiene su paladar, hay que ver cómo tiene las características en su zona bucal y otros parámetros también emocionales, historia del nacimiento, la historia del embarazo, la historia familiar y muchos otros componentes que tenemos que ir conociendo y descartando con los diferentes especialistas, ¿sí?, para poder tomar un diagnóstico y que éste sea el adecuado. Esa es una parte fundamental. Una vez descartadas esas otras probabilidades, entonces sí hacer una prueba de diagnóstico específica también y empezar a mirar cuáles son esas cualidades que están siendo repetitivas en su hijo, y entonces vamos a poder armar un proceso o un programa que sea ajustado a la necesidad de esa persona, ¿sí? No se puede tratar a una persona y a otra de la misma manera.
Cada ser humano es único, es distinto, es diferente, funcionamos de diferentes maneras. Entonces, el programa debe ser generado a partir de las características de esa persona. Eso que va a permitir que hagamos un trabajo direccionado con resultados óptimos porque estamos dedicándonos a esa persona. Y recuerden que en el método Lexía se trabaja con la familia, de manera que para poder sostener todo el proceso necesitamos ese compromiso fundamental para que todo vaya siempre hacia adelante. ¿En favor de quién? De su hijo, ¿verdad? Entonces, si tú empiezas a mirar este tipo de situaciones cotidianas en la vida de tu hijo, te invito a que lo lleves a un psicólogo, a un terapeuta, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda empezar el proceso de trabajo con tu hijo. Acá en CEDIX te vamos a ayudar en ese proceso y luego también vamos a ir viendo todos los mecanismos que sean necesarios adaptados específicamente a los requerimientos de tu hijo, una vez siendo diagnosticado en este tema. En otras áreas las podemos también trabajar siempre acompañados de procesos de psicólogos con todos los parámetros que estos nos vayan a ir sugiriendo para ir haciendo un trabajo que sea positivo a avance y desarrollo de la persona. Ahora mira, otra de las inquietudes, ¿sí?, que me escribían por WhatsApp es que me decían que los docentes deberían trabajar y solucionar esos temas. Debo decirte que ese es un error, ¿sí? Los maestros no están preparados, no son personas que están direccionadas a entender a profundidad los temas de dificultades que se presentan en diferentes áreas y características de la persona. Los docentes son eso, son formadores, ¿no? Y recordemos que la educación viene de casa y la formación es de las instituciones. Por tanto, el docente está trabajando con un grupo de individuos, con un grupo de personas, ¿sí?, sea en educación básica, media, superior, universitaria, en el que tiene diferentes tipos de inteligencias. Por ejemplo, hay chicos que son mucho más dinámicos, ¿no es cierto? Tenemos a chicos que son más conocidos como tímidos porque son introspectivos, ¿sí? Tenemos a los chicos que son creativos. Mira, hay una diversidad de individuos y de personas. Y el educador lo que va a hacer es cumplir con contenidos, el educador va a cumplir con lo que el programa de educación le solicita, y lo que a bien puede hacer es recomendarte y direccionarte a que acudas hacia algún centro, hacia algún especialista que vaya a poderte ayudar en esa función. De manera que debemos descartar, ¿sí?, el creer que el docente es el encargado y el que está llamado a dar solución a esas dificultades. El maestro, desde su área, lógicamente, de educación inicial, primaria, va a hacer todos los intentos por ir logrando mejorar la condición de un chico, porque inicialmente va a considerar que tiene simplemente problemas de atención, que los puede corregir en aula, que va a tener cierta dificultad motriz, que probablemente lo pueda mejorar en aula. Pero si es que no tiene un conocimiento profundo, ¿sí?, de algo que no es de su competencia en realidad, sobre lo que es una dislexia, una dislalia, una dismapia, ¿sí?, ¿de acuerdo? No va a poder hacer ese trabajo. Entonces, no le podemos cargar, ¿no es cierto?, a un docente un área que no le compete, ¿sí? Más bien, acudamos a los centros en donde son oportunos para ayudarnos en estas áreas que hay que trabajar. Ahora miren, hay los espacios en donde los padres acuden con sus hijos para trabajar con ayudas escolares, ¿no? Esta es otra de las preguntas de los padres. Y miren, es oportuno que un chico tenga asesoramiento y ayuda, indudablemente. El único cuestionamiento que tenemos que hacernos cuando acudamos a estos espacios es conocer cuál es la adaptación que van a crear en estos espacios para fortalecer las cualidades académicas de mi hijo, ¿sí?, o de tu hijo en este caso. Es decir, ¿están enseñándole matemáticas a tu hijo de la misma manera que le enseñan en la escuela?
¿Le están enseñando temas de lectura a tu hijo de la misma manera que se lo hacen en el aula? ¿O te están ofreciendo un servicio particular para tu hijo que esté estudiado y analizado de acuerdo a la condición que tiene tu hijo para en realidad ver que hay resultados posteriores? He tenido casos en los que chicos llevan ya en un centro, no sé, 12 años, 8 años, 6 años, y los padres están cansados, agobiados de estar todo el tiempo en el va y ven, de llevarles a los chicos de estos lugares, la paga las mensualidades, pero no ver cambios, no ver diferencias. Cuando están solos sigue todo igual, o hay cambios muy sutiles. Entonces yo les invito al padre que me escribió y que le comentaba que voy a hablar en esta ocasión de ese tema, a que miremos que los centros a donde tú acudas te ofrezcan un servicio que sea comprometido con los requerimientos de tu hijo, que le hagan una evaluación, ¿sí? Que te ofrezcan un procedimiento y que tú puedas ir junto con ellos evaluando, ¿no? el cambio que va teniendo en el día a día, en la semana de trabajo, en las horas de trabajo, según como tengan programado su proceso, lógicamente, y que en poco tiempo, ¿sí? O a mediano tiempo, esa persona ya no necesite de seguir acudiendo a ese lugar por lo mismo. Puede seguir asistiendo, sí, porque de pronto es un lugar que le da una asesoría adecuada para seguir su camino, pero que tú puedas valorar que está teniendo cambios que le están llevando hacia arriba, que le están direccionando a un futuro prometedor, ¿no es cierto? Mientras tanto, te invito a que primero averigües los lugares, los conozcas, y cuando tú te sientas que ese es un espacio en el que vas a confiar, en el que te van a ofrecer esos cambios, pues entonces lo apoyes y continúes. Pero no por años, porque la intención es que una persona que acude a cualquiera de estos lugares, en un tiempo determinado ya pueda continuar con su vida, ya pueda tener un ritmo de trabajo, ya pueda entender cuáles son las consecuencias de no hacer una actividad, que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Cuáles son los beneficios de hacer algo, lo importante de quién es esa persona y lo útil en la familia. Entonces va a ser positivo que pongamos a estos chicos en estos centros de estudio. Finalmente, quiero decirles que es muy importante que demos interés a lo que nuestros chicos requieren. No los dejemos solos. Cuando uno trabaja en este espacio de tratamientos, conoce historias muy difíciles, historias muy duras, que vienen posterior por no haber invertido un poco en los hijos, ¿sí? A veces hacemos gastos que no son urgentes, que tampoco son tan necesarios en otras cosas, y nos descuidamos de la calidad, de la salud emocional y de la calidad también motivacional de las personas, de la calidad de vida que va a tener un hijo a futuro y en el presente mucho más. Entonces yo les invito a que hagamos esa inversión en nuestros hijos, y mientras sea a tiempo, mucho más fácil va a ser llevar todo este camino. Cuando eres una persona adulta es un poco más complejo, ¿no? He trabajado con personas de hasta 65 años de edad y, por ejemplo, ahí existen ciertos contrapuntos, porque ya el adulto tiene una vida hecha, criterios ya realizados, y cuando tú trabajas y le pides que haga algo y que cambie algo, se le hace muy difícil, ¿no? Entonces lleva más tiempo el trabajo y el compromiso de esa persona. Discuten durante el proceso del programa y no se dejan guiar. Entonces es más complejo, ¿sí? Es más complejo. Pero esa es la labor de uno, ir logrando que las personas que ingresan a este espacio de CEDIX y trabajar con el método Lexía vayan adquiriendo esa confianza de ir viendo el cambio en poco tiempo, y cómo van a ir logrando adaptarlo a su vida cotidiana y cómo las cosas van siendo distintas.
Así que mis amigos, quiero enviarles nuevamente un abrazo y seguiremos compartiendo estas cápsulas informativas con el afán de que podamos ayudar a quienes más nos importan. Un abrazo.